Como siempre, enviamos un saludo especial a los organizadores de este evento, a la Fundación Altura Patrimonio de Chile y al Grupo Orión Ecuador. Asimismo, extendemos nuestro sentido de agradecimiento a todos nuestros expositores y a todas las personas e instituciones que han colaborado de manera voluntaria y desinteresada para hacer posible estas charlas. Hay una frase que representa a nuestro expositor de hoy y dice: mi pasión es divulgar y compartir. Esta noche nuestro expositor, don Miguel Ángel Carrión, abordará el tema de la arqueoastronomía en el suroeste de los Estados Unidos. Especialmente aquellos que se centraron en la cuenca de San Juan, hoy conocida como las Cuatro Esquinas, límite entre los estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Desde épocas muy tempranas observaron el sol, la luna y el cielo con un gran interés y construyeron sus edificaciones, templos y viviendas perfectamente orientadas con las salidas y puestas del sol. Estas culturas de los pueblos ancestrales, sean Anasazi, Mesa Verde o Chaco Canyon, Hohokam, Tucson, Phoenix, entre otras, llegaron a desarrollar conocimientos astronómicos que plasmaron en sus construcciones y ceremonias. Hoy en día tratamos de entender su rol en su cultura y su cosmovisión. El tema de esta noche trata sobre arqueoastronomía en el suroeste de Estados Unidos. Don Miguel Ángel Carrión, nacido el 20 de agosto de 1963 en Zaruma, El Oro, Ecuador, graduado en el Instituto Nacional Mejía, 1982, graduado de Ciencias de la Computación en el Pima Community College, Tucson, Arizona, Estados Unidos, en 1997. Estudios de astronomía en la misma institución, el año 98 y 99. Es fundador de la Sociedad Ecuatoriana Amigos de la Astronomía en 1977, fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica en 1986, miembro de la Sociedad de Astronomía de Tucson y otras sociedades afines de Estados Unidos, director del Planetario Mundo Juvenil en Quito, Ecuador, 1986-1990, conferencista y divulgador de las ciencias astronómicas desde 1979. Participación en diferentes conferencias internacionales de astrobiología y arqueoastronomía, astrofotógrafo desde 2018, interesado en diferentes campos de investigación como arqueoastronomía, fotometría y espectroscopía estelar, astronomía observacional, radioastronomía, astrofísica y cosmología. Adelante, don Miguel Ángel Carrión. Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y ser parte de toda esta serie de conferencias que eh, me invitan a mí a retomar toda esta parte de la cuestión de arqueoastronomía que por muchos años ha estado ahí, pero siempre con muchas ganas de aprender y seguir profundizando en este tema. Eh, Permítame compartir la pantalla.
Si bien he escogido este tema por el asunto de que yo vivo en esta área de Tucson, Arizona, considero que la gastronomía en esta región es una de las más ricas y quizás más estudiadas en el país. ¿Está ahí ¿Está maximizado? No, No, ok. Ah, ya, ahí sí. Bien, eh, voy a hacer una pequeña introducción. Este, el, probablemente tope todos estos temas, unos conceptos elementales, un poquito sobre las ruedas medicinales y todo lo que, una parte de lo que compete a todo lo que es de la cultura del Chaco Canyon o produciendo la cultura chaqueña, ¿no? Eh, Como introducción diría que la arqueoastronomía tiene su impulso gracias a los estudios de Alexander Thom, un británico, que hizo estudios acerca de los monumentos megalíticos, especialmente de Stonehenge, en Gran Bretaña. Si bien hay algunos arqueoastrónomos anteriores, pero no fueron muy tomados en cuenta y estos más o menos uno o dos personas cada siglo en los últimos dos siglos. Y realmente es con Alexander Thom que impulsa esto de estudiar los monumentos arqueológicos antiguos que tienen una perspectiva astronómica o que fueron usados con fines astronómicos. En la época actual vemos que la arqueoastronomía se ha convertido en una ciencia totalmente interdisciplinaria, que junto a la astronomía ya tenemos no solo la arqueología, sino la etnografía, la antropología, la historia de la ciencia, historia del arte, de la religión, la geología, la arquitectura y en fin, hay otras ciencias que se van complementando. Y esto ha hecho que la arqueoastronomía tenga, en cierto sentido, mucha más credibilidad, mucho más fuerte y sea aceptada como una ciencia. Aún no creo que se ha convertido en una ciencia, digámoslo así, ortodoxa, pero yo creo que el desenvolvimiento a lo que va a eso, ¿no? Ya veo que hay universidades que están enseñando arqueoastronomía. Eso no se veía hace 20 años, ¿no? Para un arqueóastrónomo o Ravel, él plantea que la arqueoastronomía considera interpretaciones culturales simbólicamente ricas de los fenómenos del cielo como parte de las culturas. Hay mucha discusión aún respecto a cómo llamarle esta ciencia, a cómo tal vez llamarnos, ¿no? Y yo creo que aún, por ejemplo, la influencia de Alexander Thom existe, especialmente en la práctica de la comprobación estadística de los datos, siguiendo uno de los métodos de la arqueoastronomía. Esto lo plantea Edwin Kappa, ¿no? Eh, y la cuestión es porque muchos planteamientos anteriores como que se disparan un poco de la realidad y eso pierde credibilidad. Entonces, cualquier propuesta que se haga de carácter arqueoastronómico, hay que realmente comprobarlo. De muchas maneras se lo puede hacer y en ese sentido es muy riguroso ya esta ciencia, ¿no? Y respecto a su nombre, como decía, eh, arqueoastronomía, recuerdo que los arqueólogos querían llamar arqueología astronómica, primero, en esas discusiones de hace más de 30 años. Ahora algunos la refieren como astronomía en cultura. Ravlos e Sanders proponen llamarla astronomía cultural y una parte de las Américas
pues más bien ya nos referimos a cosmovisión. Tengo tres conceptos elementales que quiero compartirlos con la finalidad de que esté clara esta exposición. Y uno es respecto a las estrellas helíacas o el orto helíaco. ¿No? Esto se produce, las estrellas celíacas se producen en los crepúsculos matutinos, náutico civil, respecto al Sol, y puede ser entre 12 y 6 grados respectivamente. El Sol va a estar bajo el horizonte antes de que salga y se va a ver una estrella. Se llama, después de muchos meses de una estrella no ser vista, la primera aparición antes de que salga el sol, se la conoce como estrella helíaca y esta depende de algunos factores. Depende de la latitud del lugar, de la magnitud de la estrella, de las condiciones del cielo o del seeing. Así, por ejemplo, un observador que está ubicado 10 grados más al norte, pegado más al norte, va a ver una estrella helíaca o la salida de esta estrella 11 minutos antes que un observador que esté ubicado en el ecuador terrestre. No está corriendo. Okay. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Sirio, ¿no? Para Ecuador, la salida ilíaca es el 9 de julio, pero para un observador que está en el trópico de Capricornio, hacia el norte, ¿sí? Lo va a ver antes, 11 días antes, que sería el 11 de junio. Esta observación de estrellas celíacas es muy típico en el caso de Sirio, por ejemplo, observado por los egipcios. Ellos, después de muchos meses de no haber visto a esta estrella Sirio, el momento que la veían por primera vez al amanecer, antes de que salga el sol, era un indicio que en 10 días se iba a desbordar el Nilo. Entonces, ahí ponían atención para su calendario, para sus actividades agrícolas. No está pasándola. Otro concepto que quiero compartir, posiblemente todos estamos en conocimiento de este, son los solsticios y equinoccios. Sabemos que los solsticios y equinoccios se deben a la inclinación del eje terrestre en 21 grados, 23 grados, 27 minutos respecto al ecuador celeste. Cuando el sol está cuando en la latitud norte el sol está a máxima altitud de 23 grados 27 minutos, sí, este punto le conocemos como solsticio de verano, a lo que corresponde hacia el hemisferio sur como solsticio de invierno. 4 meses después, el Sol va a estar en la posición de los equinoccios que corresponden al 21 de marzo y 23 de septiembre. Estos días varían un poquito dependiendo de el año bisiesto, ese día extra que hay que aumentarle, y de la posición del Sol. Pero básicamente tenemos que tener en cuenta esta declinación entre el ecuador celeste y la eclíptica, ¿no? Y sabemos que la eclíptica es esta línea imaginaria por donde pasa el sol durante el día. Los lunaticios. Esto es un poquito más interesante y un poquito más complejo de entenderlo, ¿no? Es un término que básicamente casi nunca se escucha. Prácticamente es Alexander Thom al hacer estos estudios de los movimientos megalíticos, donde propone que Stonehenge sirvió para observaciones de los lunaticios, o sea, fueron de acuerdo a la observación lunar en el horizonte. Sí, los lunaticios en sí es un fenómeno astronómico que ocurre cada 18.6 años, es el periodo
lunar de 18.6 años y está relacionado con la precesión del modo nodal de la luna. ¿Sí? Y se refiere a que las salidas y las puestas de la luna en sus posiciones más extremas en el horizonte van a cambiar. Entonces, tomando en cuenta la declinación de la de la eclíptica en 23 grados y medio más o menos, más la declinación de la luna de 5.14 grados, vamos a ver que la luna no siempre va a salir por el mismo horizonte. Esto es lo que se conoce como los lunaticios de máximo y mínimo. Llamamos lunaticio máximo cuando la luna va a salir en el momento del equinoccio 5 grados, un poquito más de 5 grados más hacia el norte. Y lo mismo se va a ocultar la luna 5 grados más hacia el sur. Esto durante los solsticios. A esta posición se le llama el máximo lunasticio. Ahora existe el mínimo lunasticio, que es cuando la órbita de la luna, el, eh, el ángulo, va a estar dentro de los 23 grados y medio. Es decir, el ángulo de separación del este hacia el norte va a ser de 18 grados y medio, más o menos. Y lo mismo, menos 18 grados hacia el sur. A esto es lo que se conoce como el extremo mínimo del lunasticio. ¿Qué va a suceder en estos puntos? Resulta que cuando la luna, en época del lunasticio, si puede estar o bien 5 grados, en las partes extremas va a estar 5 grados hacia el sur o 5 grados hacia el norte de la posición del Sol. Entonces, los lunaticios mínimos, sí, se van a dar en ese sentido. La luna va a salir 5 grados más al sur, ¿sí? Cuando es el solsticio de verano, es decir, a 18 grados. Y asimismo se va a ocultar 5 grados menos al sureste, ¿sí? En el hemisferio sur. En cambio, cuando después de 9 meses y 9.3 años, la luna en este periodo va a salir cada vez más hacia el norte y va a llegar a un extremo que se conoce como el máximo del lunasticio. ¿Qué produce este movimiento en última instancia? Que la luna, cuando está en el mínimo del extremo del lunasticio mínimo extremo, va a salir por más corto tiempo en el cielo y la altura de su culminación sobre la meridiana va a ser menor. En la medida que avanza durante estos 9 años, cada vez saliendo cada vez más hacia el norte y ocultándose más hacia el sur, ¿sí? La luna, por ejemplo, ya cuando está en el máximo del lunasticio, va a subir, se lo va a ver primero más tiempo en el cielo y va a estar en el punto más alto, ¿sí? Del cielo, referente en comparación a los otros lunaticios. Este movimiento, este fenómeno, nosotros, nuestra actualidad, prácticamente lo ha dejado, no lo usamos, no se ha usado por cientos de años, excepto en la época neolítica lo hicieron y muy probablemente acá en la colonia chaqueña lo hizo.
¿no? No desconozco si los mayas lo hicieron, tuvieron este tipo de observaciones. Es muy probable debido a la gran cantidad de pirámides con carácter astronómico que construyeron. Es muy probable. Habría que hacer estudios más profundos al respecto. Eh, Me llama mucho la atención ahora que este término se está empezando a usar en relación, en comparación con el clima y, y el global warming, en cierto sentido, porque en los lunarticios hay una gran variación en el sentido de el tipo de mareas. ¿No? He visto artículos asociando esto con los cambios climáticos y el clima, pero es algo, es de otro tema esto. Con estos conceptos, avanzando en la conferencia, quisiera hablar un poquito de las ruedas medicinales. Esta es la famosa rueda medicinal Bighorn. Eh, Está hacia el norte del estado de Arizona, está bastante al norte en Wyoming. Existen como 150 de ellas en varios estados de la región, así como también en Alberta y en Canadá, un poco al norte de Canadá también existen algunos de ellos. Algunos de estos datan del año 3000 antes de Cristo. Este es uno de los mejores preservados. Fue construido hace 1000 años. Se encuentra al norte de Wyoming, muy cerca de Montana y consiste en un círculo con 28 rayos que corresponden a cada día lunar y 6 círculos pequeños que van a servir como referencia para las observaciones astronómicas. Eh, Estas ruedas medicinales fueron construidas por los Shoshone. Y podemos ver aquí en la foto de la derecha un tipí de esta comunidad Shoshone, en foto tomada en 1870, donde incluso se puede ver eh, el gráfico de una rueda medicinal. De acuerdo a Edis, doctor Edis, esta, en, en esta rueda se podía determinar la aparición de las estrellas celíacas de Aldebarán, de Rigel en Orión, Sirio en el Can Mayor, Fomalhaut en Piscis, en estas direcciones. Así como también se podían observar los equinoccios y solsticios. Aquí vemos una foto de la salida del sol durante un equinoccio y podemos ver claramente esa alineación entre su posición y el, pasando por el círculo y la otra esquina donde se señala el punto de observación. La razón por qué he incluido esto es porque la región de Chaco Canyon, ellos tienen el concepto de pertenecen a esa gente. Esa gente vino del norte para ellos. Sus ancestros vinieron del norte. ¿No? Aún en estas regiones todavía se siguen haciendo las ceremonias sagradas, las comunidades Native Americans, ellos fechas específicas como solsticios de verano, los equinoccios, van allá y hacen sus ofrendas, ¿no? Bajando ya más hasta la región de las cuatro esquinas, en Mesa Verde, podemos ver este el castillo, ¿no? En el acantilado. En realidad hay un cañón donde hay muchas de esas construcciones pegadas al cañón, a los acantilados, pero esta quizás es la más importante. Eh, Existían cuartos para 300 cuartos, magníficamente construidos con formas en que la ventilación corría por dentro, o sea, mantenían una temperatura más ventajosa para el
en tiempos de verano. Estas construcciones, además de los cuartos, tenían otras construcciones circulares llamadas kivas, que eran donde se reunían para las ceremonias sagradas. Eh, Esta construcción data de más o menos del año 800 de nuestra era. En esta torre, conocida torre, me llama mucha atención porque en esa vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con astronomía. Aquí tenemos un mapa eh, de un plano de arquitectura sobre la distribución de estos cuartos, ¿no? Eh, Desde esta torre se ha encontrado dentro gráficos de constelaciones. Hay una alineación de observación de una de las ventanas hacia otra montaña respecto a la salida del sol en, en los equinoccios. También hay jeroglíficos de observaciones lunares como este. En la parte superior de este acantilado existe esta estructura conocida como templo solar. Eh, Existen algunas orientaciones hacia el solsticio de verano y los equinoccios. Eh, en esta foto podemos ver en época de solsticio de invierno se, su ocultación. A mi criterio, un poquito depende de dónde fue tomada, cómo fue tomada, porque usualmente se trata de hacer fotografía muy pegado al sitio, ¿no? Eh, He visto estudios de respecto a esta zona y claro, cuando veo esto realmente me cuestiono mucho. Eh, este tipo de diagramas, trazos y todo, realmente tiene que comprobarse, tiene que justificarte eso. Esto más o menos se hacía hace 30, 40 años así y en la actualidad, honestamente, cuando veo algo así, sí soy autocrítico eh, y hay que buscar una justificación por cada alineamiento, ¿no? Eh, y ya yéndonos a lo nuestro, a las cuatro esquinas, como he dicho, esta está formada por geográficamente los cuatro estados de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Y me recuerda mucho a nuestro Ecuador, a la mitad del mundo o a la línea ecuatorial. Tenemos un monumento allá, aquí hay esta placa, una plaza, bueno, el edificio, pero la plaza, donde está exactamente en la mitad y la gente como se acuesta con los brazos abiertos y las piernas abiertas, señalando cada estado, ¿no? Eh, es una zona muy inhóspita y ahora en la esquina, a ver, regresando un poquito acá, en esta parte de aquí está Chaco Canyon. Esta es la región de la que vamos a ver ahora. Es una región que más o menos abarca como 20,000 kilómetros cuadrados, algo así como el tamaño de la superficie de, de Manabí, una provincia del Ecuador. ¿No? Existen muchas estructuras, más o menos 15 de ellas son bastante grandes, como veremos. La principal está casi en el centro del cañón, el pueblo conocido como Pueblo Bonito. Ya veremos más adelante que estas se fueron construyendo en diferentes épocas. Eh, el área es muy inhóspita, es un cañón prácticamente con temperaturas extremas, muy árido, y empezaremos a describir esta zona de acá llamada Fajá Buté, que está casi a la entrada, digamos, del cañón. Es famosa porque, perdón, con- respecto a la cultura chaconia, eh, a ver, me pasé, perdón, ok. Hmm, aquí falta otra, ok.
El, aquí falta un... Bien. Disculpen, está perdido eh, respecto al Chaco, respecto al Chaco Canyon. Este, las primeras referencias que se conoce fueron en 1774 por don Bernardo de Miera y Pacheco, y él construyó un mapa refiriéndose como Chaca. Para 1823, José Antonio Vizcaya, gobernador de Nuevo México, ya se refiere como edificios chaqueños. Hay que tomar en cuenta que en esta época todo este territorio pertenecía a México. Después de la Guerra México-Americana de 1849, Washington envía una expedición militar de reconocimiento pasando por el Chacoqueño. Los reportes indican e influyen para que en el año 96 eh, envíen otra expedición para hacer una evaluación arqueológica de los daños del sitio y así se crea el Monumento Nacional del Cañón del Chacoqueño, ¿no? Hay que notar que en 1977 Anna Sofer redescubre The Sun Dagger en inglés, la daga de luz solar, en un sitio conocido que pertenece a lo que es la Fajada Butea. Para 1980 se renombra el parque como Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaqueña. Eso es más o menos moverlo a un estatus más alto, ¿no? Por los fondos económicos de la federación. Y para el 87 ya la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Chaco Canyon, como había dicho, está localizado en los estados de Nuevo México, Colorado, Utah y Arizona, eh, en- con unos 20,000 kilómetros cuadrados, y se concluye que en esencia era un centro ceremonial, un centro económico y administrativo de los pueblos ancestrales. Anteriormente se los conocía como Anasazi, pero en los últimos años se decidió cambiar ese nombre, ya que para los nativos de Arizona, de los Navajo, Anasazi significa antiguos enemigos. Ellos habitaron del año 850 más o menos al 1250. Construyeron grandes estructuras, 15 de ellas son las más grandes y algunas de ellas son las estructuras más grandes construidas hasta el siglo XIX. La mayor estructura es Pueblo Bonito, a una altura de 1980 metros. Todo esto se encuentra en la cuenca de San Juan, que geológicamente pertenece al Cretáceo. Las condiciones son inhóspitas. A veces la gente se cuestiona por qué construyeron ahí o por qué estuvieron ahí. Ya que, por ejemplo, en invierno se obtiene temperaturas de menos 38 grados centígrados y en el verano a 39 grados centígrados. O sea, son dos extremos increíblemente grandes, ¿no? Además, se construyeron muchos kilómetros en caminos que están orientados a norte, sur, este, oeste y entre edificios. Ahora sí, en esta toma más cercana podemos ver Pueblo Bonito, está al final del camino que sería con carro, y otras construcciones que se fueron construyendo de periodo en periodo. Pero en esta época que se construyó Pueblo Bonito, también se construyó una vida y otra estructura un poco más acá al sur oeste. Empezaré describiendo lo que he hecho la Fajada Buté, que está casi a la entrada de esta región del cañón. Así se mira la Fajada Buté
es una de las zonas más oscuras que todavía se mantiene acá en el país. Me imagino que debe ser impresionante de noche. Esta foto lo describe con la Vía Láctea de fondo. Fajada Butée es una mezcla de español y francés. Traduciendo, la traduciría como colina con bandas. ¿Por qué? Fajada significa con cinturón o bandas. Y butte es una palabra francesa que significa una colina aislada. De ahí que Fajada Butée, describiendo la veta negra de cola del lignito, que es esta de aquí, que es carbón mineral que en el proceso geológico se comprimió, divide la arenisca del acantilado. Eso es lo que significa Fajada Butée. ¿Qué es lo interesante? Que cuando Anna Sofer, unos días antes del solsticio de verano, en 1937, descubre que debajo de estas rocas se proyecta una luz debido al paso del sol. Estas piedras, conocidas como sand dagger, tienen un tamaño entre 2 y 3 metros de altura, entre 0,7 y 1 metro de ancho, y un espesor entre 20 y 50 centímetros. Están pegadas al acantilado, a la pared, con una separación de 10 centímetros. Al otro lado, donde hay esta proyección de la luz, como veremos más adelante, existen en realidad dos espirales. La más grande, de un tamaño de 34 centímetros de ancho y 41 centímetros 34 de altura y 41 centímetros de ancho. También existe más hacia la izquierda otra más pequeña, que ya veremos para qué función tenía. Vista desde lejos, esta es la posición de estas losas de piedra, que se les va a conocer como sand dagger. Y en este video vamos a ver una simulación cómo funcionaba, ¿no? Las tres losas están unidas, hemos visto, y vemos que la luz va a pasar a través de estas losas, pero justo en el solsticio de verano, a mediodía, vemos que la luz pasa y proyecta a través de la mitad de la espiral durante 18 minutos. Cabe recalcar que existen 9 anillos que en esencia representa el ciclo de la luna de 18.6 años, los lunarticios. Continuando con esta animación, cabe notar, se pasó, perdón, ok, no, déjame. Cabe notar que solo en el solsticio de verano a las 12 del día se puede ver esta daga, y en la época del solsticio de invierno se ve 2 dagas, como vieron en la animación, que van a estar en los extremos de la espiral. Para los equinoccios vamos a ver que se presenta una daga a medio camino de la espiral y otra pequeña daga, luz, en el centro de la espiral pequeña. En este gráfico podemos verlo con mejor notación y el centro de esta espiral. Esto se da en ambos equinoccios. Lo interesante de esta área
de este observatorio es que no solo se usó el sol, sino también la luna. Al salir la luna, no va a proyectar sombra, pero en la época del solsticio, la sombra va a pasar cuando, cuando la luna está en el mínimo del ciclo lunástico, en el extremo mínimo lunástico, va a pasar esta sombra justo en la mitad de la espiral. Y cuando llega al máximo del lunasticio, va a pasar por el extremo de la espiral. Y en esta animación podemos ver, esta es una animación vista desde otra estructura llamada Nueva Vida. Más tarde veremos ciertos alineamientos que hay. Entonces, la luna va a subir y va a proyectar esta sombra de esta manera cuando está justo en el extremo mínimo. Vemos la sombra que corta el anillo y cada año que pase va a ir subiendo de anillo. Existen 9 anillos en esta dirección para llegar al máximo lunasticio en el extremo de la espiral. En realidad, lograr esto debe haberse necesitado algunas generaciones, ¿ya? Y una muy buena comunicación porque ellos carecían de escritura. Entonces fue observaciones sistemáticas para poder lograr obtener esto, ya que el periodo en esencia es de 18 años. Entonces vemos que cuando la luna sale por primera vez en el extremo mínimo, esta sombra se va a proyectar en el centro, ¿no? Y en la medida en que avanzan los años, por 9 años va a llegar al máximo lunasticio. Es una de las pocas culturas en el planeta que ha usado los lunasticios como referencia para su calendario, ¿no? Entonces, estos dos puntos, el lunasticio máximo, extremo máximo y extremo mínimo, sirvió mucho para ellos estudiarlo con la alineación de sus edificios. Y parece que ellos fueron construyendo sus edificios siguiendo la trayectoria de la luna. Ir acabando respecto a esta zona de la Sun Dagger o daga de proyección solar, cabe recalcar que en esta foto de la izquierda es una foto cuando se descubrió el Sun Dagger. Voy a anotar más o menos mover esto. Hacia la izquierda de esta región, unos cuantos metros de acá, un par de metros, existe una un petroglifo en forma de culebra, donde durante el equinoccio la sombra va a prácticamente a cubrir esta culebra, ¿no? Señala algo así muy interesante. Y además hay otro petroglifo que es importantísimo. La foto de la izquierda, de la derecha, perdón, esta fue en 1988 tomada. Vean la diferencia acá. Y resulta que después de que se conoció la existencia de esto, los visitantes por 10 años caminaron muy cerca, aquí había un camino muy cerca para verla, y resulta que la erosión, parte de esta actividad humana, los vientos y la lluvia hicieron que se mueva esta roca, lo cual descubrieron que en el 88 ya no funcionaba. A partir de ahí, el gobierno prohibió la visita a este sitio
Recuerdo que en una de las conferencias de arqueoastronomía en el suroeste americano que asistí, había el proyecto de reparar esto. Y lo hicieron en base a muchas fotografías antes de que suceda y en base a computación en 3D. De acuerdo a eso, lograron corregir eh, el funcionamiento de la Sand Dagger, pero ya no se permite visitarla. Como había indicado, en esta misma zona, Anna Sofer encontró este petroglifo que le llamó muchísimo la atención porque tenía la forma semicircular con una flecha indicando. Y ella lo asoció automáticamente a Pueblo Bonito. El semicírculo con la pared que existe en la mitad. Y resulta que haciendo estudios, esta pared está totalmente orientada hacia el norte y sur. Hablo del norte geográfico, no magnético, porque hay una gran diferencia respecto a eso, ¿no? Por la declinación magnética. Gracias a ello, Anna Sofer luego forma un grupo de estudio llamado Proyecto Solsticio, que en los próximos 20, 30 años tendrá sus resultados. Ella plantea de que si bien los chacones no tuvieron una escritura, no hubieron tablillas de información, pero planteó de que hay un lenguaje en la arquitectura. Eso dio un ímpetu para ese tipo de investigaciones, lo que luego corroboraron esta idea. Perdón. Pueblo Bonito, estoy tratando de mover esto de aquí. Ok. Pueblo Bonito fue ocupado en el año 828 al 1126. Esta construcción que ven en la foto corresponde a 1895. Así era en esa época, cuando fueron las primeras excavaciones, ¿no? Ocupa un área de 1.2 hectáreas. Cuando se finalizó la construcción, era más o menos del tamaño del Coliseo romano. Existieron más de 800 cuartos. Algunas secciones tenían pisos de hasta 4 pisos. 4 quivas grandes y otras 30 más pequeñas. Estas quivas son esas estructuras circulares que servían para reuniones de las ceremonias sagradas. Se calcula que usaron miles, cientos de miles de la roca volcánica, no volcánica, roca del cañón. Es media, bastante media, ¿cómo sea? Como con arena que se forma por presión. Y también se calcula que por lo menos se usaron 250,000 tablas y vigas en la construcción de los techos y los pisos. Esta madera se tomó a 75 kilómetros al oeste del monte Cusca. Las quivas, como veremos, albergaban a más de 40 gente, a más de 400 gentes en cada una, y las más pequeñas entre 50 a 100. Esta es una ya reconstruido Pueblo Bonito. En los años 40-41 hubo este derrumbe del cliff que dañó como 40 cuartos. Estos cuartos, como ven, fueron construidos en la medida en que reforzaban los muros, ¿no? Rectangulares, totalmente alineados, y se ve totalmente alrededor de toda la estructura están reforzados con este tipo de cuartos, ¿no? Observaciones en infrared demuestran que no vivieron aquí en realidad. Era un centro ceremonial y de comercio. Los cuartos, muchos de ellos no se ocuparon, pero muchos era para mantener ahí los, eh,
cuando había el intercambio de, de cereales, comida, de cosas, ahí se almacenaba para los intercambios de ese comercio que era muy, muy activo en esa época. Se calcula que podían haber en toda la zona hasta 20,000 personas. Arquitectónicamente reconstruido las quivas, los cuartos, que eran muchos almacenes, en esa región es un poco curvo. En esas partes son de pronto de 3 hasta 4 pisos de altura. Rápido, esta, como he dicho, la construyeron en varios periodos, cada periodo casi más o menos como de 100 años. El primer periodo, este círculo con ya 5 quivas, y en la medida que iba creciendo el comercio o la afluencia de este sector, porque venían gente del norte, del sur, del este y oeste a comerciar. Eh, en el segundo periodo ya se aumenta la pared y se refuerzan las paredes laterales, estructuras más grandes que ya vienen a ser alineadas con otras estructuras. Incluso hay 2 estructuras más que se construyen a la vez en el mismo tiempo. Para el año 1050 al 70 se incrementa posiblemente por esto de necesidades de albergar más gente. La estructura va creciendo hasta más o menos hasta el 1100 y pico, que es la última eh, etapa. Y es una etapa muy interesante y crítica, ¿no? Entonces, podemos ver, ya se construye prácticamente la pared a lo largo de toda la estructura. Sugiero ver por Google Earth. Esto es una imitación, esta es una reconstrucción virtual, pero sugiero ver por Google Earth este sitio, ¿no? Es muy interesante. La fase final hace el año 1700, eh, 1274. Así se veía en esa época realmente una estructura extremadamente grande, imponente para, para todo lo que significaba el resto del continente, ¿no? Eh, Pueblo Bonito es el centro sagrado, el principal de la región, y vamos a ver que sus paredes y sus estructuras están alineadas con los equinoccios. La línea roja que vieron, esa prácticamente va a enseñar cómo sale el sol en el día del equinoccio y se oculta, ¿no? Las otras paredes que se fueron construyendo, esta es la pared de aquí, es la pared que va a señalar la salida del sol en los equinoccios. Vemos el transcurso del sol en el cielo, y ellos no solo se contentaron con alinear esa pared, sino que al final, si no tenían una visión más exacta del horizonte, construían otra estructura, y ahí hay otra estructura como a 7 kilómetros de ahí, donde van a observar la finalización de lo que se oculta el sol en los equinoccios. También cabe recalcar que la estructura en la mitad de esta pared se construyó después y está totalmente alineada norte-sur, y es en el día en que no proyecta sombra. El solsticio de verano también lo señalaron construyendo paredes interiores alineadas, y lo mismo en el solsticio de invierno, la pared exterior de esta construcción, y como ya hemos visto, los equinoccios. El norte perfectamente señalado es interesante porque este no va a apuntar hacia otra estructura muy, 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 muy lejos de ahí.
¿no? Entonces, este símbolo realmente es en extremo importante y da la información que no se tenía antes, en ese sentido de para qué servían estos edificios, ¿no? Varias etapas que se construyeron, los principales como Una Vida, Pueblo Bonito y Quim en esta época se acababan de construir y comenzaba otro periodo de construcción. Y así lo hicieron por por, por 6 generaciones e incluso en algunos de ellos lo aumentaban odio, probablemente corregían algunos alineamientos. Entonces, vamos a ver que los principales ciudades, yo noté que en la medida en que ellos iban construyendo, estaban alineados, ¿no? Eh, Estas construcciones. Entonces, en la línea roja marca una alineación totalmente norte-sur que interseca en realidad Pueblo Bonito con Una Vida. Aquí podemos ver en esta foto aérea, acá, actually, de Google Earth, se pueden verlo, se podría, sugiero que lo hagan para que puedan ver esas estructuras que están alineadas en como Pueblo Alto, como Tecincletzo, Pueblo Bonito, como Chetro Kell. Sus edificios están simétricamente hechos y esta simetría también la hicieron hacia el exterior, ¿no? Eh, Otra cosa curiosa es esa estructura de Pueblo Bonito la reprodujeron, esta forma de, digamos así, o medio círculo, lo reprodujeron en otras regiones y también al paso edificios totalmente rectos cuadrados, ¿no? Voy a pasar un poquito rápido esto. Fotos de estos sitios en la época actual, reconstruidos de una manera de plano y sus alineamientos, ¿no? Este es en el caso de Pueblo Alto, vemos, está totalmente alineado a los equinoccios con una presión de 88.9 grados. ¿No? He visto algunos estudios que refutan algunas alineaciones, eh, pero las precisiones ya van de 1 grado, medio grado, a 2 grados, ¿no? Ungo Pavi también fue muy importante porque está alineado con Pueblo Nuevo, con Pueblo Bonito, eh, y su alineación corresponde igual a los equinoccios. Vemos 1 grado, 85 grados, ¿no? En esta dirección. Sincletzin es otro pequeño estructura en comparación a Pueblo Bonito, igual, estos están asociados con alineamientos en esta dirección de los equinoccios y también la línea central, esta pared, en cuando el sol está en el meridiano, ¿no? Cuando está pasando el centro en el cielo, la parte más alta, ¿no? El punto del meridiano. Eh, Aquí vemos una observación en este mismo sitio a través de la pared, en el solsticio de invierno, ¿no? En Sincletzin podemos ver claramente a través de la pared en la montaña, o sea, montaña como referencia, cómo el sol sale a determinada época, ¿no? Y este es realmente el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Esta es la región del acá. Casa Rinconada es muy interesante, es una estructura bastante grande, y llama mucho la atención esta kiva porque estaba totalmente alineado hacia la salida del sol en el equinoccio. Y estos 4 pilares en realidad son
los pilares que soportaban el techo. Todas las quivas tenían un techo y en el centro apenas pasaba la luz. Es muy probable, ellos no podían ver el sol desde ahí. eh, Muchas quivas tienen ventanas hacia el norte para ver el cielo nomás. Pero en esta construcción que está alineada con Pueblo Bonito, también vemos, como en el caso de esa foto de la derecha, la salida del sol, ¿no? Tiene un elemento este-oeste. eh, Esta foto es a través de la puerta y la ventana al otro lado de la kiva. Y los cuatro pilares que sostenían el techo están totalmente orientados, tanto norte-sur como este-oeste. Aquí dicen Chetro Kell, otras estructuras bastante complejas, bastante grandes, donde podemos ver alineamientos. En este caso, estaban ya relacionadas con las observaciones lunares, con el extremo mínimo del lunasticio. Pueblo Pintado igual, las siguientes cuatro están en relación a la observación de la luna en sus mínimos y veremos más tarde en su máximo extremo. Estas estructuras prácticamente poniendo un mapa más detallado podemos ver cómo de pared a pared, de edificio a edificio están alineados, ¿no? Alineamiento con el mínimo y extremo, en este caso, la otra curva en este sentido. Este es en el caso de Pueblo del Arroyo, muy interesante el sitio, está con mucha relación a las observaciones lunares. Esta foto acá de Google Earth podemos ver Peñasco Blanco. Lo había puesto aquí porque a este lado, más o menos como a 1 kilómetro, kilómetro y medio me parece que está en este sitio los famosos petroglifos de la supernova de 1054. Cuando visité este lugar, honestamente no llegué a este sitio porque en verano a 40 grados de temperatura y caminar es como 6 kilómetros del Visitor Center de Pueblo Bonito para acá. Vemos asimismo su alineamiento con el máximo del lunasticio. Casa Chiquita también es una estructura totalmente alineada y podemos ver la ocultación del sol en el solsticio de verano. Por aquí y acá está la foto con el sol, ¿no? Piney Rock es otra estructura muy interesante, bastante lejos hacia el oeste. Hay una alineación. Y lo interesante en este sitio, que fue más o menos en los años en 87, un astrofísico, McCain Malville, predijo el extremo máximo del lunasticio y aquí está la prueba, ¿no? Años después se observó esa fecha del máximo del lunasticio ver salir. Probablemente esto podríamos irlo a ver este septiembre 21, del 21, porque vamos a tener el máximo lunasticio desde este 21 de marzo, desde 21 de septiembre a marzo, a 21 de marzo. 22 de septiembre al 21 de marzo. Es el máximo del lunasticio. Y es muy probable que ustedes traten de observar algo, alguna relación de allá, a ver qué pueden encontrar. Construyeron muchos caminos, fue interesante la construcción del camino de Chacoqueni, de Pueblo Bonito, señala el camino hacia el norte. Y esta es una reconstrucción de todos los caminos, se calcula, verificados, hay 200 kilómetros en caminos y es muy probable que existan como 400 kilómetros en caminos. Esta fotografía nos enseña la presencia de los caminos.
muchos paralelos, muchos seguían la salida principal, la salida de las estructuras más grandes, seguían el camino directo hacia el otro eh, estructuras, ¿no? Y aquí vemos la secuela, todos los caminos que existían entre las diferentes estructuras de la comunidad. Fue interesante, Ana Sofer con el proyecto Solsticio hicieron una observación, un avión ligero, y ella pudo ver dos caminos paralelos totalmente en dirección al norte. De Chaco Canyon, por ejemplo, perdón, de Pueblo Bonito, al salir para subir estas montañas o acantilados, construyeron escaleras. Es muy, muy similar como cuando siguen un camino ancestral, así cortaban la trayectoria, ya que eran sitios de comercio. Hay caminos que realmente eran como 3 metros de ancho. Esta foto de 1016 nos enseña la carroza a través de este camino. Los caminos prácticamente fueron, digamos así, como pavimentados, limpiados y totalmente trabajados. Donde había una curva, pues ponían piedras muy grandes para señalar cómo continuaba el camino. Y a la derecha, a la izquierda, tenemos una foto en infrarrojo que se puede determinar una serie de caminos totalmente rectos que van entre estructura a estructura, ¿no? En fin, eh, es muy conocido, perdón, es muy conocido el petroglifo de la famosa supernova de 1054. Este está en un acantilado como a 6 metros de altura, ¿no? Distancia del observador, del piso, ¿no? Algunas personas cuestionan esto de que sea una supernova, pero sí hay que indicar que cuando se produjo, esta tenía, me parece, como -6 o -9 de magnitud, o sea, extremadamente brillante que se podía ver durante el día. También en este mismo lugar está un petroglifo de un cometa y ellos pudieron observar el cometa Halley en el año 66, 1066. Este se está haciendo un poco borrándose, ¿no? Por la lluvia, el viento, pero haciendo un poquito la foto, stretching, digamos así, aumentando los contrastes, se puede lograr un poco ver la cabeza y la cola. Otro petroglifo es un sol con corona. eh, y ellos tuvieron la oportunidad, solo en ese sitio durante todos esos 300, 400 años se pudo ver un eclipse total de sol, que fue el 11 de julio de 1097. Realmente los logros astronómicos de esta cultura fueron realmente grandes, fueron buenos observadores, sus construcciones perfectamente alineadas de acuerdo a sus necesidades, diría así, sus estudios para determinar las salidas y puestas del sol, los solsticios y equinoccios, sus alineaciones norte-sur para poder orientarse en sus caminos, llevarlos, demuestra que fueron grandes observadores, ¿no? Y más aún con ese complejo que es prácticamente único con la fajada Butte, ese tipo de observatorio solar y lunar a la vez, hace que ellos sean unos grandes astrónomos. Aunque para muchos los astrónomos existen desde que hubo, desde el punto de vista académico, pero en sí, ellos fueron grandes observadores del cielo
porque también tenían que ver esa relación entre el ser humano y el cosmos. Tenían que tener esa armonía entre el cielo y la tierra, entre su sociedad con el cosmos. Por eso yo creo, en cierto sentido, crearon todas esas estructuras simétricas, eh, increíblemente alineadas. Para finalizar, con esta foto nos dice mucho en la época que ellos estaban, en el año 1150, 1170, en toda esta región hubo una sequía, toda Norteamérica hubo una sequía de casi 50 años. Si ya mismo las condiciones eran extremas, donde el cultivo no era propenso para ello, la tierra extremadamente salina, apenas podían solventar a muy pocos, ellos tenían que traer su alimentación lejos de la civilización colapsó y ellos lo que hicieron fue remover toda la madera de los techos de las quivas, que debe haber tomado mucho, mucho tiempo remover. Incendiaron las quivas, sellaron las puertas y se fueron. Ese es el final de esta cultura. Nosotros, recién 300, 400 años después, tratamos de entender qué pasó. No hay una conclusión final, pero al menos tratamos de entender su cosmovisión y el aporte, yo creo, a nuestras culturas, de nuestras culturas ancestrales es increíble. Ellos inmigraron hacia el norte, el sur, es a todos los lados. Y fue un centro muy, muy importante porque incluso se ha encontrado cacao, recién encontraron cacao en una de las estructuras, en una de las vasijas, se encontraron cacao de México. Hay artefactos de vidrio, de cerámica de la cultura maya. Incluso muchos piensan que hay una influencia maya en estos sectores. No es algo concluido, pero hay esas posibilidades. Por las características de sus construcciones, sí son únicas, pero su creatividad es muy, muy grande. Quisiera acabar diciendo que si rompemos ese equilibrio con la naturaleza, el hombre, la humanidad, puede desaparecer, mientras que la naturaleza va a seguir para largo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, con mucho gusto para contestarles. Si puedes bajar la presentación, Ya, a ver, stop sharing. Ah, all right. ay, sí, ya. Bueno, somos bastantes los que estamos conectados. Ah, qué bueno. Yo Espero haría que les haya gustado. un comentario a lo que tú dices, las palabras finales, que durante muchos años que yo hacía este tipo de investigaciones, pensaba que estaba mirando el pasado, qué hacían antes, ¿ah? Y ese era como el centro. Pero al pensar en lo que muestra la evidencia, lo que muestra la evidencia dura, concreta, indiscutible, es que las culturas desaparecen, las civilizaciones desaparecen. Y nuestra cultura y nuestra civilización, que nos parece tan permanente, tan indestructible, puede desaparecer tal como desaparecieron esas culturas. Somos frágiles. Somos súper frágiles. Entonces, Sí, tenemos la ilusión de permanencia, pero esa cultura, ¿cuánto permaneció? Miles de años. así es. Entonces, y nuestra cultura lleva 200 años, 300 años, como la conocemos hoy día. Entonces,
Yo creo que es una reflexión que al estudiar el pasado también vemos nuestro futuro, Así es. no solamente estudiamos el pasado. Y otra cosa súper importante es que toda la astronomía que hoy día se hace es gracias a que estos pueblos originarios de todo el planeta hicieron su trabajo y nosotros somos herederos de ese trabajo, indirectamente, directamente, como sea, pero ellos hicieron la parte inicial que se continúa hoy día con los grandes observatorios. Yo no sé si alguien tiene preguntas. Juan, Yo tengo una de las cosas que me llama la atención eh, es que el colapso de esta cultura coincide con el colapso de Tiahuanaco acá, y más o menos los mismos años. Es decir, aparentemente está asociado a un fenómeno climático. Esto estoy especulando, en realidad no lo leí en detalle, pero me imagino que debe tener algo que ver con el Niño, con todos estos asuntos que afectan tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur. Eh, Tiahuanaco, después de la caída se habla de que existió como una paz Tiahuanaco, es decir, el norte de Chile eran villorrios y poblados que eran bastante pacíficos. Y después de la caída se inicia todo un proceso de creación de pucarás y de cosas defensivas. O sea, claramente el colapso de Tiahuanaco provocó, decían en uno de estos libros que leí hace tiempo, una especie de balcanización, como los Balcanes, es decir, guerra intestina. Y tengo la impresión que lo mismo pasó con el Chaco. Cuando colapsa, eh, hay evidencia de canibalismo, no sé dónde fue a parar todo ese acervo cultural, como que se perdió, es decir, como que un poco lo mismo que Tiahuanaco, es decir, son cosas hay temas que parece ser que se perdieron, no quedó mucho rastro. Así que me da la impresión que hay como Sí, hay hay un paralelismo, paralelo. hay paralelismo y sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los mayas es muy similar, es muy similar. O sea, esta sequía sí fue tenaz, ¿no? Además de que era incipiente la producción ahí, ¿no? Hay muy, solo en un par de estructuras se ve que hubo conflictos, se ve que hubo conflictos. De ahí, en esencia, escogieron, hasta aquí llegamos, nos vamos, ¿no? Y yo creo, en cierto sentido, de que el terminar, bueno, desmantelar los techos de las quivas me parece correcto porque han dicho, necesitamos esta madera y nos la llevamos. Pero incendiar ya tiene otro significado, porque eran sus sitios sagrados, ¿no? Entonces terminaron incendiando, sellaron las puertas y se van, se fueron, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me imagino que, claro, colapsó toda la cuestión de comercio y la afluencia de la gente, y entonces ya no, ahí se abandonó, ¿no? Y sí, es bastante, si tú ves, es inhóspito, es como estar en un desierto, ¿no? Y una que otra montaña, pero todo es piedra, ¿no? Y sin agua, y claro, sí hay fuentes, la sequía, sí hay fuentes de que sí se sobreexplotó el agua, porque hay estructuras donde hubo sus lugares donde colectaban el agua, donde la mantenían el agua, y todo eso se secó. Entonces, cuando fui vas a un cañón, usualmente sí hay un río, pero no, eso es pura arena. Habrá un riachuelo después de que se descongelen los hielos temporalmente, ¿no? Y sí es una zona que, bueno, llegar ahí no es muy fácil, ni en carro. gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Don Claudio Ardoin, que lo veo ahí que está muy concentrado.
Xiomara Isurieta tiene levantada la mano, Patricia. Ya, Xiomara y Surieta. Muchísimas gracias por la tan interesante exposición que nos ha dado Miguel. Yo tenía algunas reflexiones que hacer y una pregunta. He recorrido algunas de las ruinas en el sector de las cuatro esquinas en Estados Unidos y me ha llamado siempre la atención justamente el hecho que menciona Miguel. Muchas de esas ruinas hayan sido selladas, ¿no? Eh, Se te, interesante. También he visto, pero he visto otros. Ah, te aló, escucho aló. te escucho entrecortada. A ver si se mejora ahí. He visto otros sistemas de registros. Aló. Más cerca del módem. Decía que he visto en otros monumentos históricos, he visto sistemas parecidos de registro de solsticios y equinoccios, no estoy segura de lunasticios, con tecnologías similares a las que hemos visto hoy en el Chaco Canyon. Y finalmente, en Mesa Verde, me llamó muchísimo la atención el hecho de, bueno, no sé, esa es parte de la pregunta. No sé si la ubicación que tuvieron ellos bajo estas peñas tenían alguna ubicación, alguna orientación específica o no. Ciertamente están a uno de los lados del cañón más que al otro, pero recuerdo que los guías nos explicaron una vez que posiblemente ellos habitaron en la parte plana, ¿no? Del desierto y luego se vieron obligados a mover sus viviendas hacia los cañones, posiblemente por rivalidades, por peleas con otras tribus, con la intención de estar un poco más protegidos allá. Entonces, quisiera Pues, saber tus comentarios, Miguel. estoy de acuerdo con eso. Ellos sí se movieron ahí, se desplazaron a, a ese sitio, porque es un cañón. O sea, es un cañón y bueno, aquí incluso tenemos muy cerca, en un cañón también tenemos, le llaman el castillo de Montezuma. ¿Ya? Y está en son acantilados, están metidos ahí y hay muchísimos. Ese no es el único, ese es el más grande, quizás más importante, pero hay muchísimos más construidos. Así como también justo en la parte de arriba superior había este que en cierto sentido diría que de pronto fue construido más con carácter astronómico, ¿no? Eh, Entre ese hay otro edificio al frente, a través del cañón, que están alineados, ¿no? Y me parece que la observación desde esta torre, desde del castillo o Cliff Palace, ahí está alineado con uno de las estructuras que están muy arriba del cañón. En esta grande, sí, la única forma de subir es con escaleras de madera y son bien altas y son muchísimos pisos. Entonces, las quitaban de ahí, pues no había nadie quien se suba, ¿no? Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Toda esa región es parte de la cultura del Chaco Caño. El otro respecto, sí, muchas culturas sí construyeron sus edificios alineados con los solsticios y los equinoccios. Incluso nuestras culturas en Ecuador lo hicieron, en la costa lo hicieron, en la sierra lo hicieron, los incas lo hicieron. Ya, pero no conozco de alineamientos con los lunasticios. Eso es un poco más complicado, ¿ya? Porque requiere periodos mucho más largos de observación y de comprobación, ¿no? Por ejemplo, es muy probable, por ejemplo, para el próximo año
comienzan a decir, vamos a comprobar si en realidad Stonehenge funcionó así, con los lunaticios, con las observaciones, con el movimiento de la luna, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta ahora el movimiento de precesión. O sea, con Stonehenge ya son 4.000, 5.000 años. Y ahí hay una diferencia, ¿no? Con acá es 500 años, 300 años, digamos, al final, es muy poca la diferencia en influencia de la precesión de equinoccios. Bueno, yo te puedo contar que estamos con Ricardo Moyano haciendo un artículo en este momento de un sitio arqueológico en la cuarta región de Chile, que hay un registro de un posible lunasticio y estamos exactamente en eso tratando de comprobar. Y por lo que tú dices, el corrimiento que se produce por la precesión de los equinoccios, probablemente incluso se podría tal vez fechar el lugar por el dibujo que tiene. Y se trata de una cultura de las que se llaman muy primitivas. No hay construcciones como las pivas esas o los grandes construcciones que hicieron otras culturas. Son petroglifos. Pero parece que también observaban los lunasticios. Ahora, una cosa interesante es que probablemente hay un artículo que salió en 2018, probablemente los lunasticios permitían eh, predecir fenómenos como el niño. Entonces, estamos tratando de ver, bueno, es un tema súper complejo porque hay que ver, ¿cómo se llama? Registros muy antiguos, pero hay registros de dendrocronología que estamos viendo si se pueden cotejar. Hay que notar que en los lunaticios tienes a la luna más extrema. Sí, Entonces, su influencia gravitacional sobre las mareas va a ser sí, diferente, sí, exactamente. definitivamente. Entonces, bueno, ahora, lo interesante, yo me acuerdo que una vez estaba en un congreso de arqueoastronomía, habían, no sé, unos 200 arqueoastrónomos. Alguien mencionó la palabra lunasticio y yo vi caras así como, ¿de qué habla? Sí. La mayoría. Y habían 5 que sabían de qué se trataba. Entonces, entre los 5 se le explicó al resto de qué se trataba. Y a mí me llamó mucho la atención decir, mira, toda esta gente está en la cultura actual, con todos los instrumentos disponibles en la cultura actual, con todos los Sí. conocimientos de la cultura actual, todos especialistas en el tema, y de ellos, 5 de unos 200 habían escuchado lunasticio. Y Sí, hace es mil, un término que casi nadie lo conoce. claro, y Sí. hace 2000 años había pueblos que observaban los lunasticios. Eso es súper interesante porque, bueno, muestra que hay cosas que, ahora, tiene que ver con la supervivencia. Si el clima era tan dramáticamente importante, era muy importante para la supervivencia. Entonces, no es raro que cuando tu vida depende de algo, seas experto en eso. Así es como yo digo, es una necesidad básica, ¿no? Ya se vuelve una dependencia. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna Eh, pregunta. ¿Alguien? Hay dos preguntas en el chat. ¿Las puedes leer? Patricio, sí, ahorita se las leo. Ya, gracias. Es de Damon Cole, dice, las formas semicirculares de las construcciones como Pueblo Bonito serán el equivalente a la chacana para culturas ubicadas al norte-sur de los trópicos. Esto es referente a la lámina 56, Miguel Ángel. eh, yo no le veo la relación, ¿no? Eh, cuando hice el cruce, porque la concepción cosmológica es diferente de la chacana, ¿no? Más bien, por ejemplo, esa concepción que tiene
los incas respecto a la chacana, en cierto sentido le veía como una relación más bien con las ruedas medicinales actualmente. Es muy interesante, antes de que se descubra esto de la cuestión astronómica de las ruedas medicinales, hay otra cuestión respecto a la concepción, algo así de mágico cósmica de el hombre y la naturaleza. Entonces, se interpreta totalmente diferente el, el, la rueda medicinal, la dividen en 4 partes y yo veía un poquito eso con relación a la chacana. En el caso de Chaco Canyon, no diría, no diría, porque hay más líneas paralelas que cruces, ¿no? Bueno, los cruces sí se intersecan, eh, es más en el sentido de esa orientación hacia el norte, porque para ellos el norte era de ellos, provenían de gente del norte. Después de su muerte, ellos iban hacia el norte. Entonces, por eso incluso construyeron este famoso camino que enseñaba en el PowerPoint de 2 paralelas totalmente al norte. Entonces, después de que la vieron desde el avión, pues vamos a ver a dónde nos lleva. Y ellos iban con toda la intención que iban a encontrar otras estructuras importantísimas. Y no, se encontraron con una montaña donde cada vez que subían encontraban más y más vasijas rotas, que es la forma como el nativo de allá hacía su ofrenda al pasado. Eso es lo interesante. ¿No? De ahí no le veo un poco, no que yo conozca, no soy muy bueno, no conozco mucho sobre la cuestión etnográfica en ese sentido, pero no he leído, de todo lo que he leído, no he encontrado una relación con eso. Sería interesante, pero eh, cuando trazamos estas líneas, no vemos que hay más importancia. Bueno, al menos todo el proyecto era comprobar estos alineamientos. Veo que en algún par de edificios hay ciertas divergencias, pero divergencias de 0.2 grados, de medio grado, que en realidad yo las desecharía, esas divergencias, ¿no? Pero lo interesante de esto es ese estudio sistemático del seguimiento y de los ciclos lunares. En cierto sentido, incluso en la en sus creencias, por ejemplo, a los indios Hopi, a la luna se referían como un pobre hombre que no sabía, que no tenía casa donde irse. Esa es la referencia a la luna, que viajaba en el cielo sin saber dónde va, porque salía diferente y se ocultaba en diferentes sitios. Un hombre pobre sin casa. Ese era un concepto de la luna. Sí, Juan. Hola. Oye, estaba mirando, está a 36 grados la latitud norte, Chaco. Sí, es más Eh, arriba eh, de aquí. O sea, está arriba del trópico. Sí. ¿Y qué se sabe, cómo observan todo lo que está ocurriendo en torno al Polo Norte, es decir, la Osa Mayor y lo demás? No, no conozco mucho, no hay mucho referente a las constelaciones ahí. Un poco se conoce de los Navajo, de los Hopi en sus cuentos, pero no en el sentido de, por ejemplo, como nosotros conocemos las constelaciones. Eh, por ejemplo, no he visto, por ejemplo, acá en esos tiempos, por ejemplo, hay mucho más enfocado a la sombra del sol. Por ejemplo, aquí, no lo incluyo aquí por cuestiones de tiempo, pero ojalá en otra ocasión, si hay oportunidad, puedo hablar de la región de aquí de Tucson y Mesa un poquito más al norte, pero aquí a 45 minutos de mi casa hay unos petroglifos donde eh,
se ha comprobado esto mismo de cuando hay el solsticio y los equinoccios, la sombra proyecta sobre la espiral, sobre el centro de la espiral y eso, pero eh, eh, no encontré en mi computadora, tengo un video sobre eso en un solsticio que visité, pero hace como 15 años, ¿no? Eh, tengo algunas fotos recientes de equinoccios, pero hay algunas partes, y es el mismo de las espirales, es el mismo concepto de las espirales y usar las rocas de ahí o moverlas para tener esa proyección a determinada hora. Eh, respecto a las estrellas, no hay mucho en esencia. Hay otra pregunta, Patricio, por favor, para leerla. Al parecer no, no Sí, veo. sí, tengo una para leerles de Juan Sí, Croco, ya, justamente. perfecto. Dice, este año corresponde a un lunasticio mayor. En Stonehenge se estaba comprobando si unos menhires que están en el entorno del círculo mismo estaban orientados al lunasticio mayor. ¿Se sabe si han publicado los resultados de estas mediciones? No conozco de esos estudios, pero básicamente el lunasticio recién va a empezar al máximo. El asunto es comprobar en la fecha exacta, porque puedes hacerlo moviendo rocas o moviendo la posición de observación, ¿no? Entonces, el lunasticio mayor de máximo, extremo máximo, va a ser desde este 22 de septiembre al 21 de marzo. Ahí va a ser. Entonces, es muy probable que haya proyectos para observar eso y estaba viendo de pronto ir a Chaco Canyon sería muy interesante, ¿no? A cualquier parte de este sitio. Yo estoy más o menos como a 12 horas en carro y sí me aviento. Sí, desconozco resultados de eso, pero yo pienso que es probable que se lo va a hacer. No creo que si se quiere hacer antes, pues no sé cómo se puede justificar eso. Eh, Alexander Thom y Hawking, bueno, Hawking propuso que eso era una computadora y todo el mundo dijo, este está loco. Y es totalmente desechado eso. Es un sacrilegio decir eso ahora, ¿no? Pero Alexander Thom, él continuó con su trabajo. Y él lo comprobó, y no solo en Stonehenge, muchos menhires de Karnak, de las partes de Francia y a Inglaterra, hay muchísimos, y él comprobó, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante eso. Toma mucho más tiempo, por supuesto, ¿no? Y lo bueno es de que en cierto sentido él abrió las puertas para esto, la arqueoastronomía. Yo sí reconozco eso porque fue como un bestseller tener los monumentos megalíticos de Stonehenge y tener una explicación astronómica, ¿no? Eh, tampoco se puede ir tan lejos, decir es una computadora, bueno, eso ya es mucho más complicado, pero uno nunca sabe. Yo creo que en esta cuestión de tratar de entender en pleno siglo XXI cómo funcionaban las cosas o cómo lograron ciertas cosas hace un par de miles de años, a cientos de años, hay que realmente tener una mente bastante amplia, ¿no? Que muchas veces solo el tiempo puede comprobarlo. Eso, por ejemplo, un caso es de antiquitera, ¿no? Un instrumento que está todo oxidado, se encontró en los años 40 y la tecnología de ahora permite verla en rayos X y determinar qué era. Y sí, y ahora sí, pues sí, esa es una computadora que podía predecir los eclipses y podía predecir la posición de los planetas y los eclipses solares y lunares. Y no solo dándole cuerdas, sino que ahí atrás está escrito cómo funciona. ¿No? Pero solo el tiempo y la tecnología. Y ahora, por ejemplo, tenemos la capacidad de hacer fotografía y levantarla en 3D y ahí analizarla. Eso es increíble.
Eso es increíble. Entonces, eso permite estas nuevas tecnologías incorporarlas. Los arqueoastrónomos ya necesitan un diagramador, necesitan un programador en 3D y todo eso, puro para esto, ¿no? Entonces, es cuestión de, y muchas cosas es cuestión de herramientas para comprobarlo y verificarlo. En relación a lo que tú dices, yo me acuerdo cuando partí con estos temas, si uno quería una fotografía aérea, tenía que buscar si había pasado un vuelo haciendo la fotografía y con unos lentes veíamos en 3D. Si tenías la suerte de que hubiera un vuelo, no había Patricia, ninguna posibilidad de simular nada. No sí. habían cartas, cartas estelares en papel. Levantamiento por sensores remotos con Claro, entonces 3D. no había ninguna posibilidad del 3D y todo esto. Y hoy día, claro, la cantidad de software que hay a disposición de público, no sé, como incluso el Google Toma, Earth, toma un dron y ve desde arriba, ¿no? Eso impresionante. es Sí, impresionante. Sí, muchos sitios así se los descubren, ¿no? Y incluso Google Earth. Eh, sí. fíjate que de pronto ahí bajó el nivel del agua, encuentran los carros ahí abajo y ciudades o de todo. Entonces, yo creo que en la cuestión de astronomía, por ejemplo, y usar, por ejemplo, una cámara en infrared para ver estas estructuras que están ahí. A simple vista no las podemos ver, pero en infrared está la huella ahí, ¿no? En infrared, por ejemplo, alrededor de todas estas estructuras se determina que, por ejemplo, la concentración del carbono dentro de las estructuras casi no hay nada, o sea, no hay actividad de que hayan quemado, de que hayan cocinado, de que hayan vivido, pero a las afueras sí la mayor concentración de carbón y de material orgánico hay. Entonces, pero eso son las tecnologías que permiten, Sí, ¿no? Nuevas tecnologías y así la ciencia, ¿no? Así se exacto. avanza, así se puede lograr mejores cosas, mejores resultados. Am, Miguel Ángel, te envían muchos saludos. David Rosado por tu mensaje, Jim Turner, Cristóbal Cobo también, Silvana Guerrero, Tania, Xiomara y Leandro de Paula Neto de, de Laguna Santa Catarina, Brasil, también te hace una pregunta. Dice, ¿cómo si tuviera marcadores para preparar los rituales hasta los días de equinoccios y solsticios? Te repito Mm, la pregunta. Sí, por favor. Como si tuvieran marcadores para preparar los rituales hasta los días de equinoccios y solsticios. Ya, yo pienso que al construir, Perdón, discúlpame un ratito, Miguel Ángel. Son dos preguntas, entonces no leí la primera parte. Gracias por las explicaciones. Dice, ¿existen marcadores específicos para preparar las llegadas para el momento exacto de los solsticios y equinoccios, como si tuvieran marcadores para preparar los rituales hasta los días de equinoccios y solsticios? eh, Marcadores presolsticiales o preequinocciales se refiere. exacto, eso es lo que, bueno, y yo no diría que existe, ¿ya? Pero lo que sí veo es de que de pronto ellos, al construir otros edificios alineados y un poco, digámoslo así, corregidos, puede que eso haya sido un inicio para tener mayor precisión, ¿no? Un indicio de mayor precisión en eso, porque, por ejemplo, en el caso de Pueblo Bonito, eh, la salida del sol se tiene claro respecto al horizonte, pero lo que se oculta no se tiene, porque el cañón, parte del cañón sube. Entonces ellos, para poder determinar exactamente, lo que hicieron es construir 7 kilómetros más allá, otra estructura alineada que pueda determinar la salida, ¿no? En ese sentido, entonces, ahora yo creo, cuando ya se determina un punto que digamos,
Ese es el solsticio de verano. Eso es el equinoccio. Aquí ya no solo las paredes nos están indicando la sombra de esta pared que hemos puesto aquí en la mitad, que nos va a decir que en un momento dado, cuando vemos que el sol está en su culminación, no va a haber sombra. Y la sombra va a pasar. Entonces tenemos el día y la tarde aquí, la mañana y la tarde, digámoslo así. Entonces, yo creo que esos puntos de referencia, al menos cada 4 meses, se puede determinar ya. Y con la observación de la luna, si ellos podían determinar su calendario, ¿no? No se conoce, no hay conocimiento de rituales de ellos, porque prácticamente de la zona no existe exactamente nada de información, porque todos se fueron. Entonces, mucha información viene de las comunidades cercanas, porque hacia allá emigraron. Entonces, algo quedó de esta información, ¿no? Entonces, de ahí se puede sacar alguna relatos, pero básicamente yo no me atrevería a decir, "Ay, existe esto así", ¿no? Si me permites, Miguel Ángel, felicitarte por tu magistral exposición, agradecerte por el tremendo esfuerzo en el tórrido clima de Tucson, Arizona. Y bueno, la posibilidad de una nueva charla sobre los temas que mencionaste, pues lo conversaremos más adelante y lo programaremos. Y quería hacerte una pregunta. En la navaja del sol se proyecta sobre una espiral. Este concepto de espiral entiendo que representa periodos de tiempo, cada vuelta a un año, y esta concepción tendrá alguna relación, tendrá alguna similitud con la concepción cíclica del tiempo que tenían en México, en la cuenta larga y todas estas cuestiones, teniendo en cuenta las migraciones que la verdad, si fueron hacia arriba o hacia abajo, no sé, pero si existe alguna relación en ese sentido. No podría decir bueno, en los ciclos mayas son, a partir de a excepción de sus calendarios, son en extremo largos, ¿no? Son muy, muy, muy largos ese tipo de concepciones. Desconozco que haya una relación de ese tipo desde el punto de vista, diga, pragmático. Yo vi que, por ejemplo, bueno, la espiral está grabada de una forma tal que va con la estructura de este juego de luz y sombras, ¿no? Existen cientos de espirales de petroglifos en forma de espiral por todo lado. He visto miles, toda la región. Ya, desconozco realmente el significado de eso, ya, pero muchas esas espirales hay de casi, no, es de todos los tamaños, en cierto sentido, formas. No veo, a excepción de que es una espiral, una relación geométrica que me diga algo más. No, he visto, como te digo, mayoría de petroglifos, muchos hay espirales. No sé si el concepto de espiral puede ser estrellas, puede ser el sol, eh, pero en este caso, eh, la espiral, o sea, cada 9 círculos, 18 líneas de un lado al otro, vamos a ver que va a señalar cada año la sombra de la luna, ¿no? Eso sí me parece que, o sea, no le veo que sea algo casual, ¿no? No en el caso en una pared llena de petroglifos donde haya espirales. Quizás tenga otro significado, pero yo desconozco. No he leído
en artículos sobre esto que haya referencia, algo específico sobre las espirales. Sería bueno investigar. Yo creo que ya no hay ninguna pregunta y estaríamos cerrando esta conversación. Les pido que todos enciendan las cámaras para hacer una fotografía final. Sí, por favor. Yo les aviso ya, por favor. Vamos al 3. 1, 2, 3. Gracias. Ya les envío al grupo también en este momento. Ya. Gracias. Bueno, Bueno, espero, yo quiero agradecerles porque para mí ha sido una oportunidad fantástica, ¿no? Primero estar con ustedes, estar con gente muy, muy profesional, muy erudita en el tema y realmente, como te decía, me ha permitido retomar esta partecita que estaba por muchos años ahí de la cuestión de la arqueoastronomía. Bueno, estaba dedicado a otras cosas, pero me parece chévere, muy interesante. Especialmente porque tengo algunas ideas de trabajos arqueoastronómicos en Ecuador que quedaron ahí desde hace 30 años o más, ¿no? Entonces, de pronto considero que para hacer ahora proyectos de observación astronómica sí se necesita mucha gente, muchos colaboradores en diferentes áreas. El conocimiento de una sola persona no es suficiente, ¿no? Entonces es importante esa colaboración mutua entre diferentes profesionales interesados, ¿no? Y lo que yo he notado acá, por ejemplo, que muchos de los arqueoastrónomos son gente jubilada, ¿no? O sea, son los astrónomos profesionales que dijeron, oh, qué guay, que me está tan bonito, simpático, ¿no? Y lo hacen, sí, es verdad, me ha llamado mucho la atención eso, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, la realidad nuestra es para hacer este tipo de investigaciones, realmente se requieren recursos y tiempo, ¿no? Entonces, y si hay colaboración, eso pues va a ayudar mucho más aún para concretar proyectos que mm, pueden ser muy interesantes. bueno, agradecemos su valiosa presencia y los esperamos el próximo jueves 29 de agosto en la conferencia sobre arqueoastronomía en México con nuestro expositor Iván Santamaría. Les recordamos que la información completa del presente proyecto, las charlas, los ponentes y enlaces, pueden revisarlos en la página web del evento. Y a quienes estén interesados en participar en el grupo Orión o en el presente proyecto, les invitamos cordialmente a integrarse mediante el enlace publicado en el chat. También pueden comunicarse al correo o suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde se cargarán todas las charlas. Sin más que agregar, muchas gracias a nuestro expositor, muchas gracias a toda la gente que se ha conectado a través de los medios que se disponen para eso. Y los esperamos el próximo jueves. Un gran abrazo a todos. Muchas